Continuamos por la gracia de nuestro Dios que nos permite enseñar su palabra con este interesante tema y largo estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En esta nueva lección que hoy iniciamos vamos a considerar varios aspectos y de los cuales siempre les hago un resumen. Vamos a ver una continuación de la última semana del ministerio de Jesús y sobre todo nos vamos a referir al día martes, el gran día que fue de las preguntas, que es una continuación. Luego se le hace una pregunta acerca de la autoridad y se ve la pregunta y la respuesta que el Señor Jesús da. Vamos a ver también parte de su respuesta, en la cual se incluyen tres parábolas: la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados y por último la parábola de la fiesta de bodas del Hijo del Rey. Y la última parte va a comprender una serie de preguntas. Los fariseos y los herodianos preguntaban sobre el pago de los impuestos. El tema de este día trata ¿qué día? ¿Qué día? Ustedes van a comprender esta declaración cuando se dé el desarrollo. Muchas veces sucede esto, que un hombre se levanta un día cuando todo le sale a la perfección. Su esposa alegre con él, sus hijos también, llega al trabajo y todos sus compañeros, no digamos su jefe, son amables con él. Sucede de que ese día su jefe le da un aumento de salario. Luego, cuando llega a su casa, recibe la visita de un amigo, el cual llega a cancelarle una deuda. En fin, todo el día ha sido un día muy agradable. Pero sucede que lo opuesto de otro hombre despierta con un dolor de cabeza, se corta la piel mientras se está afeitando, luego también llega a su trabajo y su jefe le critica todo el día, su relación con sus compañeros de trabajo no es nada bueno. Cuando llega a casa es recibido por una esposa furiosa, sus hijos también con acciones que han hecho mal durante el día y el colmo de los colmos, aunque un tanto risible, su propio perro le ha dado una mordida. Bueno, esta es una situación que ilustra y que él podrá decir, vaya, o qué día el que he tenido. Así como aquel que tuvo un día verdaderamente muy agradable y puede decir qué día, este hombre también puede decir qué día he tenido. Estamos estudiando uno de los días más ajetreados, uno de los días más difíciles y más importantes de la vida de Jesús, el día martes de la última semana de su ministerio. Entonces, nosotros podemos ver que son tantos los eventos que se ubican en este día que algunos han pensado que pudo haber ocupado la parte del día miércoles, pero lo importante
no es ver si ocupó más de un día completo, sino ver todo lo que sucedió. Quedémonos pues en el día martes, eso es lo importante. Fue un día de enseñanza, suponiendo que todos los eventos ocurrieron el día martes, tal vez ese día se recogieron más enseñanzas que cualquier otro día en particular de la vida del Señor. Entonces, nosotros vemos que fue un día de enseñanza, fue un día de preguntas, fue un día de conflictos, fue un día de rechazo. Y que al final de este día, Cristo a lo mejor pudo haber dicho con algún grado de satisfacción: qué día ha sido este. Por otro lado, sus apenados enemigos pudieron haber gemido diciendo: qué día, en una forma, podemos decir, un tanto negativa. La lección anterior introduce el día recordando con la historia de la higuera que se secó. Al comenzar este estudio encontramos a Jesús en el templo por última vez, enseñando a las multitudes que se estaban reuniendo para la fiesta de la Pascua. Esta presentación se centra en algunas de las verdades que enseñó ese día. Aunque gran parte de los eventos ocurrieron el día martes, y aunque gran parte de las enseñanzas de esta lección fueron dirigidas a los enemigos de Jesús, él fue oído por la muchedumbre que le rodeaba. Es decir, que las enseñanzas se han conservado para nosotros porque tienen lecciones que todos nosotros necesitamos. Cuando he hecho esta ligera introducción, vamos a ver en primer lugar una lección sobre autoridad. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 21. Vamos a leer los versos 23 hasta el 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué, pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mientras Cristo estaba enseñando al pueblo en el templo, y es bien probable que estuviera enseñando en el patio de los gentiles, tal vez en el pórtico de Salomón, porque era común que allí enseñara. Entonces, mientras Cristo estaba enseñando al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Es decir, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos representaban al Sanedrín.
y esta era una delegación enviada por el concilio judío que decretó que Jesús debía de morir. Vayamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en los versos 47 en adelante, leemos sobre esta situación. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y más abajo el verso 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces, en primer lugar, veamos cuál es la pregunta que le hacen. Y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Ve? ¿Y quién te dio esta autoridad? Yo he leído de Mateo 21, verso 23, y también esto está documentado en Marcos capítulo 11, versos 27 al 28, y en Lucas capítulo 20, verso 2. En la expresión estas cosas habrían estado incluidas las enseñanzas que estaba dando en el templo, en vista de que él no era un rabino reconocido oficialmente, o sea, un maestro reconocido oficialmente. Y es probable que también tuvieran presentes la purificación del templo que hiciera el día anterior, y tal vez la ruidosa demostración de 2 días atrás, cuando se da la entrada triunfal. Habría sido a lo mejor una ruidosa demostración desde el punto de vista de ellos en cuanto a la purificación del templo y de la entrada triunfal. Entonces podemos ver pues que los funcionarios en aquel tiempo, como lo es en todo tiempo, tenían todo el derecho de hacer tal pregunta. Ellos estaban a cargo de todos los asuntos relacionados con el templo, y el Señor estaba usando el templo, y él tenía el derecho de usarlo porque era un judío. ¿Ve? No le podían quitar ese honor. Entonces, además, era una pregunta legítima. No tenemos que cuestionar esta situación. Claro, cuestionar en el sentido del trasfondo malévolo que había, esa es otra cosa. Pero ellos estaban en la situación de hacerle una pregunta legítima. En debates religiosos, la autoridad es lo primero que se ha de establecer. Esa es la realidad. Porque si no hay una autoridad, entonces se hace un desorden cuando se desarrolla un debate. Lamentablemente no hicieron la pregunta con el fin de conocer la verdad. Esta es la situación que aquí se nos presenta. Antes
el propósito de ellos era poner al descubierto a Jesús delante de la muchedumbre como un entrometido sin autorización que se había constituido a sí mismo para meterse en asuntos de los cuales ellos tenían un control exclusivo. Y no hay cosa más terrible que a hombres que tienen autoridad se les hiera en su amor propio. Se les hiera su amor propio de tal manera de que se les pisotee pues su autoridad. Entonces nosotros vemos que la autoridad de Cristo no procedía de los hombres, sino de Dios. Miren lo que tenemos en Mateo, en el capítulo 17 y el versículo 5. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Sin embargo, los que le preguntaban no tenían deseo de saber esto. Esa es la realidad. Ellos no tenían deseo de saber esto. Jesús había presentado, por decirlo así, hermanos, sus credenciales mesiánicas. ¿Por qué digo que había presentado sus credenciales mesiánicas? Porque lo había hecho mediante una abundancia de señales innegables durante 3 años. Había sanado enfermos con enfermedades muy graves, leprosos, paralíticos de 30 a 40 años, había resucitado a Lázaro, en fin, señales muy enormes, que no se podía negar su identidad mesiánica, del cual hablaban los profetas. Pero sucede que ellos habían elegido hacer caso omiso de tales pruebas. Y es que así sucede, que cuando el ser humano cierra su mente, cuando el ser humano cierra su corazón, es de más, él no escucha. Es como yo estoy hablando ahorita, y aquí al lado pueden estar pasando personas, me oyen hablar, pero no les interesa, no tienen cuidado de lo que yo estoy hablando. Oyen, pero no escuchan, no están analizando. Y muchas veces lo peor es dentro del mismo ambiente de la iglesia del Señor, que puede darse esta situación de hermanos que tienen sus oídos aparentemente escuchando, pero que realmente su cerebro no está poniendo atención. Entonces, Jesús había presentado esas credenciales mesiánicas mediante esas abundantes señales innegables durante 3 años, pero ellos habían elegido hacer caso omiso de tales pruebas. Además, no se convencerían si les hubiera dado las pruebas. Y el Señor sabía todo esto, de manera pues que decidió responder a la pregunta de ellos con otra pregunta, la cual, si ellos respondían con sinceridad, respondería también a la interrogación original de ellos. Y ahora pasemos a la respuesta, y esto realmente es muy, muy, muy bello, hermano. La respuesta les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahí lo tenemos
en los versos 24 y 25 de Mateo 21. Entonces, si ellos reconocían que el bautismo de Juan, si ellos reconocían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces debía aceptarse que Juan mismo había sido comisionado por Dios y que sus enseñanzas eran totalmente verdaderas. Esa enseñanza incluía el testimonio acerca de Jesús. Ustedes recuerden que el mismo Juan el Bautista había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había dicho: este es el Hijo de Dios. Usted lo puede consultar en Juan capítulo 1, versos 29 y 34. Juan capítulo 1, versos 29 y 34. Y hay muchas referencias que hablan de ese testimonio que dio Juan el Bautista. Por lo tanto, si aceptaban la autoridad de Juan, también tendrían que reconocer la autoridad de Jesús. Eso hay que entenderlo. ¿Ve? El Señor Jesucristo realmente fue muy sabio. El Señor Jesucristo actuó de una manera sorprendente. Hay que entender esas situaciones. Entonces, la respuesta de Jesús, podemos decir que tomó fuera de guardia a los funcionarios, los cuales tuvieron una precipitada conferencia. Y yo les recuerdo que estos funcionarios eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos del Sanedrín, como decir la Corte Suprema de Justicia de cada nación, o el Senado, que se le llama en otras naciones. Entonces, fíjense bien que tienen una conferencia, por decirlo así, precipitada. Dice la Escritura en Lucas 20, versos 5 y 6. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. En otras palabras, estaban atrapados en un dilema. O reconocían que Juan estaba en lo correcto en cuanto a Jesús, o se arriesgaban a alienar a la muchedumbre que estaban tratando de poner del lado de ellos, o sea, ponerlos a su favor. Entonces, ellos no discutieron para encontrar la respuesta verdadera, esa fue la realidad, sino que lo que les preocupara era dar una respuesta conveniente. Fíjense bien, dar una respuesta conveniente. Y es así como el ser humano actúa en diversas ocasiones, que da una respuesta que le conviene a él, no lo que es lo verdadero, no lo que debe realmente responder. Bueno, por decirlo así, apenados, y digo esta palabra apenados entre comillas, porque quién sabe con la maldad que ellos estaban procediendo, para mí me deja duda si realmente estaban apenados. Pero pongamos que estaban apenados, volvieron a Jesús y le dijeron: no sabemos. Hipócritas. Actuaron con una hipocresía tremenda, porque ya hemos leído cómo es que razonaron cuando ellos se reunieron aparte. Y entonces nosotros podemos decir, pues, que una respuesta más exacta de ellos habría sido: no deseamos responder. ¿Ve? Es lo que muchos políticos hacen cuando les entrevistan.
que ellos saben la respuesta a la pregunta que los periodistas les están haciendo, pero que políticamente ellos saben que en ese momento no es conveniente y posteriormente nunca decir la realidad. ¿Ven? Entonces ellos debieron haber respondido: no deseamos responder. Sin embargo, la veracidad no era una de las fortalezas de ellos. Y entonces el Señor Jesús, y es aquí donde repito con énfasis y realmente donde está la gran sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Yo o tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Maravilloso, maravilloso. Yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Alguien ha dicho que uno no puede tratar con hombres insinceros del mismo modo que se puede tratar con hombres sinceros. Y esta es una realidad muy clara. Yo no puedo tratar con personas que abiertamente les he conocido y que su conducta es una conducta dudosa, que su conducta y su proceder es algo que no va de acuerdo a los parámetros que la honestidad debe decir y hacer en respecto a su carácter, muy diferente a tratar con una persona que es totalmente honesta, una persona que es totalmente sincera. Y esta fue la situación en la cual se vio envuelto nuestro Señor en ese tiempo. Tenemos que entender, pues, tenemos que comprender que nosotros como personas, nosotros como hijos e hijas de Dios, tenemos que ser analíticos, tenemos que entender muchas ocasiones que se nos presentan con quién estamos tratando. Y tenemos que ver cuando hay la sinceridad y tenemos que ver cuando existe la malicia. Esta es la situación que aquí se presenta en relación a esta lección que se da acá, que fue una lección precisamente sobre la autoridad y fue nada menos que sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a todas aquellas personas que andan en busca de la verdad de nuestro Dios. Yo le pido a usted que no ha obedecido esa verdad, que sea sincero, que escudriñe las Sagradas Escrituras. Miren, váyase al libro de los Hechos y ahí hay muchos ejemplos de conversión. Y en estos ejemplos de conversión, con la sencillez que presenta la palabra de nuestro Dios, usted va a entender la voluntad de Dios para con usted como persona. Crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y luego sea bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados y sea añadido a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Ese es el mensaje, no mi mensaje, es el mensaje de Cristo, es el mensaje claro que presenta la palabra de nuestro Dios en la doctrina novotestamentaria. Dios bendiga a cada uno de ustedes en la búsqueda de esa verdad.